Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 8, versículo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 5. Mientras usted lo busca, reciba saludos y abrazos de nuestra amada República Dominicana, de las iglesias misioneras, Asamblea Cristiana en la ciudad de Santo Domingo. El pastor, los líderes reciban saludo de nuestro comité ejecutivo, que siempre en nuestras reuniones hablamos de la obra de Dios en el exterior. ¿Lo tienen? Entonces leemos para la gloria de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Jerusalén he hallado tanta fe. Repetimos el verso 7. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Amén, amén, amén. Señor, te damos gracias. Gracias por tus santas palabras que han sido leídas en esta noche. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Habla las vidas, habla los corazones. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros. Inclino mi corazón ante ti y ocupa un lugar en el asiento para que también sea impactado y ministrado por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Son muy amables. Gloria a Dios. Aleluya. Ya hemos declarado el tema o el título de nuestra predicación en el día de hoy. Y deseamos que usted guarde y conserve por muchos días o años esa palabra en su corazón. Y en un momento determinado, después de esta prédica, el Señor va a traer a su vida y a su corazón el tema de esta enseñanza. ¿Cuánto lo recuerdan? Si lo crees, si lo crees, amén. Dale un aplauso a Jesús. Nosotros hemos aprendido a través de los maestros de las Sagradas Escrituras, de cuyos hombres el Señor ha preparado con una visión y una capacidad para darle un entendimiento especial, para que muchos que somos como nosotros iremos detrás, podamos alcanzar a entender algunas de esas cosas. Es un honor y un privilegio oír a alguien como el pastor de esta congregación enseñar detenidamente sobre el contenido y la enseñanza de la palabra de Dios. Y los maestros nos han enseñado a nosotros sobre el tema de la fe. De manera que para hablar de fe, para muchos de nosotros, no es nada extraño, sino algo común, pero a la vez de una inmensa e incalculable profundidad. Y los maestros nos han enseñado que existen varios tipos de fe, o lo que nosotros podemos señalar como la clasificación de la fe.
Lo primero que hemos aprendido y que ellos nos han enseñado es la fe común, que es una condición o un estado que de manera natural está en el corazón de cada individuo. Y eso lo hace confiar de una u otra manera de que mañana va a amanecer y que podemos ver la luz del sol. A eso le llamamos nosotros la fe común. Pero también nos ha enseñado sobre la fe salvadora. Es cuando el individuo admite y reconoce que es pecador y que por sí solo o por méritos humanos es imposible alcanzar la salvación. Y esa fe le hace alcanzar al Señor, buscar a Cristo y aceptar que en el Señor, en su amor, puede perdonar sus pecados. Esa es la fe salvadora. Pero también hemos escuchado hablar sobre el don de fe. Es una condición especial que el Señor, a través de su Espíritu Santo, concede a algunos creyentes para hacer prodigios y milagros, que actúa de forma sobrenatural, que no todo el mundo la posee, pero el Señor, a quien se la da, puede incluso transmitir esa condición a los demás y decir: yo creo que lo vamos a hacer, yo creo que lo vamos a lograr. Y cuando muchos lo ven que quizás es de una manera remota o imposible, aquel que posee el don de fe no se debilita, sino que sigue creyendo. Hay personas que se han trasladado de un lugar a otro sin saber a dónde van, sin tener ningún tipo de condición, pero solamente lo hacen actuando en fe. Pero también está la fe que obra milagros. Esto se impone por encima de la capacidad y la posibilidad humana. Es aquella condición cuando nosotros estamos de frente a una situación imposible y que de ninguna manera nosotros tenemos la salida. Acudimos al recurso de la fe, comenzamos a actuar y a movernos en fe, y de manera sorpresiva y sorprendente, entonces comenzamos a recibir lo que hemos creído en nuestro corazón. El misterio es que cuando nosotros actuamos en fe, es porque ya hemos usado la chequera, es porque ya hemos usado las relaciones, es porque ya hemos hecho todo nuestro esfuerzo, y en cambio lo que debió ser lo primero, a veces lo dejamos de último. Gloria a Dios. Pero Dios es bueno, y la palabra de fe, la promesa que Dios ha determinado sobre su iglesia, entonces comienza a activarse, entonces comienza a fluir, entonces comienza el Señor a ministrar, a obrar de manera sobrenatural. Como así es impactante ese poderoso tema que dice que tú no eres un accidente, sino que eres un propósito. A veces no nos damos ni cuenta, a veces no sabemos en dónde estamos, pero cuando la fe se activa, conmueve las puertas del infierno y la bendición del cielo comienza a fluir. Dios comienza a moverse y de manera milagrosa comenzamos a ver el propósito de Dios. Dígale a alguien: si lo crees, lo recibes. Si lo crees, lo recibes. Si lo crees, lo recibes. Hay algo especial en la fe. Y es que dicen algunos que la fe es muda y sorda. Esto es un sentido figurado, claro. Porque aquel que tiene fe y actúa dentro de esa condición, se aferra a una palabra y a una promesa que ha recibido de Dios. Y entonces es sorda cuando el enemigo trata de invalidar
la promesa de Dios sobre tu vida y de manera indirecta el enemigo comienza a ministrarte dardos envenenados y comienza entonces a decirte: pero tú te estás volviendo loco, pero ¿cómo es posible que tú vas a creer que eso va a suceder? Entonces, para esas palabras negativas, la fe tiene oídos sordos y nosotros decimos: yo no recibo esa palabra, no recibo esa palabra negativa, porque no es lo que Dios me ha dicho. Recordemos la palabra de Job en medio de aquella crisis. Aquel hombre, cuando estaba postrado, que aquella mujer le dice: pero basta ya, hombre, sal de esta situación, declara una palabra y mejor muérete y ya. No, mentira, que el Señor reprenda al diablo. Aquel que tiene fe dice, como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Dios es real, y aún del polvo de la tierra se levantará. Mi Dios es real, mi Dios es real, mi Dios es poderoso, mi Cristo vive y Él tiene poder. Aleluya. Una fe sorda, aleluya, no escucha nada que no venga de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Una fe sorda no escucha nada del incrédulo. Una fe sorda es aquella que no recibe ninguna aprobación del cielo. En cambio, la fe que se activa en el hombre de Dios es una fe alimentada por la experiencia de conocer a Dios suplir en medio de la escasez. La fe que viene del cielo es la fe que se alimenta al ver a Dios sanar a través de una oración. Es la fe que se alimenta cuando nosotros abrimos nuestro corazón y Dios comienza a multiplicar de donde no hay nada. Como decía el pastor anoche, para ver algo tiene que haberse multiplicado, pero Dios multiplica las fuerzas aún de aquel que está postrado. Aleluya. Y la fe muda es aquella que usted nos revela lo que hay en su corazón. Gloria a Dios. Es como un fuego ardiente que le golpea en el pecho y usted siente, aquí no hay tambora, está la batería, como que eso le hace a usted boom, boom, boom. Y eso es tan profundo y tan misterioso que quizás el que está casado y tiene su compañero o su compañera al lado siente eso que le rompe el corazón por dentro, pero no es el momento de declarar, no es el momento de revelar lo que Dios está tratando contigo. Aquella fe muda es aquella que solamente habla con Dios. Aquella fe muda es aquella que recibe un llamado del cielo y se postra rendido ante la presencia de Jehová en el altar y le dice: Señor, yo no puedo quizás creer lo que tú me estás diciendo, pero siento y recibo la confirmación de que tú estás presente. No me dejes en vergüenza, pero si tú me envías, entonces yo iré. Si tú me das la orden, entonces yo ejecuto. Yo iré, Señor, si tú me mandas. Dime qué quieres que sea lo que yo haga. Aleluya. Déselo fuerte el aplauso a Cristo. La fe es el camino de los que triunfan. La fe se torna indetenible. Y a veces, hermanos, hago la ilustración de que la fe es como un vehículo sin freno que va a alta velocidad y toda la negatividad del enemigo que se interponga por delante, no importa que usted lo quiera detener. Cuando un vehículo pierde el freno, aquello que está delante mejor le cuesta que se quite, porque es indetenible. Lo que Dios ha depositado en tu
pasa por delante y no se detiene. Al problema pásale por encima, a la dificultad pásale por encima, pero la fe que obra por la palabra de Cristo es indetenible. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice aquí, al hablar Jesús, y entre paréntesis decimos que cuando habla Jesús, algunas Biblias tienen la palabra de Cristo en rojo para hacer como esa diferencia especial de todo, porque cuando habla Jesús no está hablando un maestro, está hablando el maestro de los maestros. Cuando habla Jesús no fueron las palabras de un rey, está hablando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está hablando el más grande de todos los maestros. Está hablando la máxima autoridad, aquel que creó el cielo y la tierra. Por eso al hablar de Jesús se está hablando del más grande de todos los tiempos. Gloria. Y dice, Aleluya, aleluya. que al llegar Jesús a Capernaum, gran multitud se golpeaba para oír la palabra de Jesús. Lo que necesita la IMAT, Cristo es el Rey, es precisamente que sobre este altar haya palabra de Jesús. Lo que va a hacer permanecer cada vida sobre ese asiento y cada visita que entre por esa puerta no son las luces ni los asientos, es que haya palabra de Jesús, porque la gente acudió donde estaba el león de la tribu de Judá. Y dice que allí en Capernaum se le acercó un centurión. Y como yo sé que ustedes tienen un maestro, como lo es el pastor le ha dicho lo que es un centurión. En las leyes romanas, el centurión era un soldado que comandaba 100 hombres y estaban bajo su custodia y su responsabilidad. Pero para nosotros transportarlo a este tiempo, al hablar de un centurión, estamos hablando de la investidura que poseen las fuerzas militares, por lo menos un coronel o un general. No era cualquier soldado, era un hombre de estado, de altura y de cierta importancia y reputación. Sin embargo, este hombre, a pesar de sus condiciones de alto mando militar y que estaba acostumbrado a ejercer poder, reconoció que Jesús es el Rey. Y acudió a buscar solución a los pies de Jesús. Lo que Dios ha depositado en la iglesia es para ministrar a las naciones, es para bendecir vidas, es para bendecir familia, porque Dios ha levantado la iglesia como luz en medio de las tinieblas. La iglesia misionera, asamblea cristiana, Cristo es el Rey, es una antorcha encendida en esta ciudad para que aquel que está perdido pueda venir a los pies de Cristo. Y el centurión le dice al maestro: maestro, uno de mis hombres, parece que era uno de sus hombres fieles, y dice: mi criado, le dice al Señor, está enfermo, postrado en cama, gravemente atormentado. Algunos piensan que era influencia de demonios, pero literalmente la Biblia no lo dice. Se puede suponer. Supongamos que quizás aquel centurión, con los recursos que tenía, había ya visitado los centros médicos, Gloria a Dios. los hospitales especiales, y entendía que ya no había alternativa, que sus soluciones eran mínimas, pero acudió a los pies de Jesús. Y corrió y se acercó al maestro
Y le dice Jesús: Maestro, Señor, es aquí que uno de mis criados está enfermo. Yo he escuchado que tú sanas. Maestro, yo te ruego, te suplico, Jesús, que tú sanes a mi hijo. Hay que venir humillado ante el altar. Hay que rogarle a Jesús que entre en tu casa. Hay que rogarle a Jesús que entre en tu vida. Hay que rogarle a Jesús que entre en tu finanza. Hay que regarle a Jesús que entre en la vida de tus hijos. Hay que rogarle a Jesús que entre a tu vida. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Y Jesús, viendo la necesidad de este hombre, sencillamente Jesús le dice lo siguiente: yo iré y lo sanaré. Pero lo sorprendente no es solamente las palabras de Jesús, porque para ninguno de nosotros cabe duda de que real y efectivamente Jesús le podía sanar solamente desde ahí. Pero Jesús quería ir, porque Jesús es el buen pastor que se acerca a la necesidad de sus ovejas. Jesús podía decir: recibe y serás sano. Pero Jesús, por su amor y compasión, dice: yo iré y le sanaré. Por eso el pastor que aprende de Jesús va y se sienta con el hermano, va y comparte en la casa del hermano, va y visita al enfermo en el hospital, porque ese es el amor que Jesús mostró. Jesús le dice a este hombre: no es que reciba desde aquí. Jesús le dice: yo soy el Rey de Reyes, pero yo iré a tu casa. ¿Cuántos queremos que Jesús esté en nuestra casa? Gloria a Dios, aleluya. Sáname. Y aquel hombre, no mirando su investidura militar, no mirando su condición de estado, no mirando sus privilegios ante la sociedad de aquel entonces, él se siente pequeño ante los pies de Jesús y le dice: quizás yo he recibido funcionarios, senadores o alcaldes en mi casa, pero mi casa es pequeña. Escúchame, Jesús, yo no soy digno de recibirte en mi humilde morada. Yo no soy digno, Señor, de que tú entres en mi casa. Señor, tú eres demasiado grande. Señor, tú eres muy sublime para mí. Yo no merezco, Señor, que tú te acerques a mí. Y aquella palabra conquistó el corazón del maestro. Y aquel hombre necesitado, con un corazón rebosado de humildad y humillado ante el maestro, entonces le dice a Jesús: solamente, Señor, declara una palabra en tu boca y mi criado sanará. No te molestes en ir. Si tú quieres, no te muevas de aquí. Pero escucha, maestro, solamente di la palabra. Solamente dilo. Solamente dilo, Señor, y mi siervo sanará. Aleluya. Si lo crees, lo recibes. Si lo crees, lo recibes. Esta palabra es para nosotros hoy. Esta palabra es para Santo Domingo. Esta palabra es para Guatemala. Esta palabra es para el México Sanday. Si lo crees, lo recibes. Si lo crees, lo recibes. Si lo crees, lo recibirás. Todo es posible para el que cree, pero para Dios nada es imposible. Aquel hombre que actúa en fe y camina sobre la promesa de la palabra de Dios. La Biblia dice que lo que atamos aquí en la tierra será atado en el cielo, y que lo que desatemos aquí será desatado allá. Lo que quiere decir que Dios te ha concedido una autoridad y una investidura especial cuando actuamos en fe.
creyendo al invisible. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Y aquel instante, viendo al Señor la fe de un hombre que depositó su corazón para recibir aquella palabra, en aquel instante aquel hombre sanó, porque hubo un corazón que pudo creer las palabras del Maestro. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y el Señor nos dice a todos en esta noche: si tú lo crees, lo recibirás. Si tú lo crees, lo recibirás. Y así dijo el Señor: ni aún en Israel he hallado tanta fe. El Maestro busca corazones de fe para impartir milagros, sanidades y bendiciones. Si lo crees, lo recibes. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Levante su mano Gloria a Dios. Aleluya. por todo lo que Cristo ha hecho en su interior. Gloria a Dios. Piense en las grandes obras que el gran Maestro ha hecho en su vida. Y no te sientas amenazado por nada que desafíe tu fe, porque el Señor que ya lo ha hecho, Él lo hará otra vez. Él lo hará otra vez.